vamos a arrancar ahora sí. Entonces les comentaba que la idea pues para cerrar el curso básicamente es trazar un puente con diseño. Entonces el tema de los casos de uso nos ofrece un punto de partida para trazar ese puente. Entonces yo les había pedido que ustedes revisen este material. ¿Ustedes lo pudieron leer? ¿Alguien recordó leerlo? Yo les había pedido que lo lean. Si lo leyeron, chévere. Si no, les voy a repetir la solicitud, ¿cierto? Léanlo, porque este material no lo voy a presentar en detalle. Hoy me voy a concentrar en dos cositas puntuales, eh, pero les repito que esta es la visión un poco más tradicional sobre los casos de uso y yo les voy a presentar una visión un poco más moderna, ¿cierto? Tomada de este libro, de este Use Case Driven Object Modeling with UML. Algo así como modelamiento eh, eh, objetual dirigido por casos de uso con UML. Algo así creo que es la traducción. Entonces, en este libro se hace una suerte de, digamos, mejora de lo que serían esos casos de uso tradicionales y nos permite conectarnos mejor con la parte de diseño. Entonces, vamos a arrancar por acá, listo. Yo me voy a enfocar en unas cosas esenciales. Por aquí hay unas definiciones básicas que las voy a repetir en el otro material, lo que ya las he hecho, entonces me voy a concentrar en esto. Yo lo que quiero resaltar es que acá recuerden que se presenta esta tabla, que es la plantilla pues para los casos de uso. Es decir, si yo tengo mi diagrama de casos de uso, el diagrama de bolitas y palitos, ¿cierto? Vamos a mirar aquí hay un ejemplo. Entonces, si yo tengo este diagrama, por ejemplo, con 5 casos de uso, debería tener 5 de estas tablas. Entonces, resulta que esta tabla tiene básicamente dos formatos. Entonces, un formato tiene que ver con un listado, como lo pueden ver aquí. Este es un listado en el que hay una serie de pasos. Y el otro formato es una tabla pero con dos columnas donde se puede colocar la misma serie de pasos. Entonces, para abordar esto, les recuerdo la definición de lo que sería un caso de uso, ¿no? Recuerden que un caso de uso básicamente es una forma de capturar el comportamiento del sistema similar a lo que hacemos en historias de usuario, en Scrum, pero con la diferencia de que la forma o el enfoque con el que se captura ese comportamiento es casi que diametralmente opuesto a lo que hace Scrum. En Scrum la historia de usuario se escribe de una forma, digamos, general. A nivel del cuerpo de la historia de usuario se busca evitar los detalles y esos detalles se trasladan más bien para los criterios de aceptación. Entonces miren que la historia de usuario a propósito se diseña de una forma general, ¿cierto? Genérica. El caso de uso es totalmente opuesto. Cuando escribimos esta tablita, ¿cierto? Cuando escribimos acá esta serie de pasos, a menudo nos vamos a enfocar mucho en lo que sería el flujo principal. Y ese flujo principal, otra vez, no es una serie de pasos, pero con todo el detalle, ¿cierto? Que se pueda, al punto en el que se menciona el nombre de las pantallas, el nombre de los botones y qué acción en concreto ejerce el actor y cómo responde el sistema. Entonces noten que acá se busca una precisión ya muy detallada, ¿cierto? A menudo yo les voy a repetir, y creo que lo he hecho en el pasado, que el caso de uso es como capturar el comportamiento del sistema, pero en tiempo de ejecución. Entonces noten que se captura, o sea, el objetivo de las historias de usuario y de los casos de uso se puede ver como similar, ¿cierto? Que es capturar como esa funcionalidad del sistema, pero se hace de una forma muy diferente, ¿cierto? El objetivo es el mismo, pero el camino es bien diferente. Entonces, en esta tablita, otra vez, ¿no? Volviendo acá, miren que la tablita tiene un montón de campos, pero la parte fundamental son estos flujos, donde se captura realmente el detalle de los pasos que hace el usuario y que hace el sistema. Entonces, esta tablita es parte de lo que se va a transformar en la propuesta que vamos a ver del material nuevo, del libro. Entonces, de todas maneras, a mí me parece importante que conozcan este material, entonces por eso les pido que por favor lo lean, ¿cierto? Esa es una de las cosas que quería resaltar acá. La otra cosa, bueno, tal vez la otra cosa importante, pero esta ya la vimos, es que esas relaciones de include y de extends vimos que tenían cierta complejidad, pero en el material que nosotros vamos a seguir aquí en clase vamos a ver una forma un poco más sencilla de estas relaciones. Sin embargo, otra vez es importante que conozcan la metodología o la forma en que se modela tradicionalmente, ¿no? Entonces es importante que lo agreguen aquí. Creo que sonó por ahí una preguntita en el chat.
Profe, sí soy yo, qué pena. Yo no recuerdo, pues, cuando usted dijo que había que leer esto. Este documento está en el Drive, En la clase ¿cierto? anterior ¿Me se los podría envié a él. decir? Sí, está en Drive, está en Drive. Recuerden que acá entre los documentos que yo les compartí es el documento 14. Miren, yo reviso a ver si sí se los compartí. Ahorita resulta que no. Eh, Es UN método. Mira, es este que dice casos de uso, el 15, ¿cierto? Y me parece que es este. Espérate, yo lo abro. Casos de uso 15, voy a Sí, es buscarlo este, aquí. mira, es este, ¿cierto? Es el material azul. Me falta montarles, es el nuevo, ¿cierto? El que vamos a seguir en clase. Pero les repito, esta es una visión tradicional, igual es importante que la conozcan. Entonces, por favor, léanlo. Si bien yo me voy a enfocar en el material más moderno, pues es importante que conozcan la historia. Listo. Entonces, bueno, volviendo acá, esas dos relaciones, ¿cierto? Extend, también las vamos a modificar. Y por último, esto sí lo vamos a ver, esto sí lo vamos a ver. Acá, bueno, esta es una cosa interesante que ustedes la lean. Acá hay como una serie de 10 trampas en las que podemos caer al momento de hacer casos de uso, ¿cierto? Es pues, una lectura interesante, lo pueden mirar. Pero bueno, yo quiero hacer énfasis en esto. Este es como un problema que hay en los casos de uso que no tengo en el otro material, que me interesa también hacerle un énfasis aquí. Entonces miren que cuando se modelan casos de uso, a menudo puede ocurrir que un caso de uso queda como con el contexto mezclado, ¿cierto? Y esto yo en clase les he pedido que lo eviten, ¿cierto? A toda costa. Sin embargo, en este material vemos que dependiendo del objetivo que yo tenga con mi diagrama, podría llegar a ser válido, ¿cierto? Entonces veamos cuál es el enredo acá. Entonces miren que en este sistema vamos a primero a leer el enunciado. Entonces miren, en este ejemplo el problema eh, eh, bueno, este ejemplo, digamos, sigue un problema para para un sistema computarizado de venta de etiquetes de béisbol. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Los clientes pueden mirar el programa de la temporada y reservar los tiquetes en los kioscos en los centros de venta. Entonces aquí empieza el enredo. Entonces miren que por un lado yo puedo comprar esos tiquetes de forma, digamos, física, ¿no? El cliente puede reservar esos tiquetes en el lugar físico. Pero aquí viene el detalle. O ellos también podrían llamar a un número, pues, 8000, a un número 800, ¿cierto? Y un encargado, pues, de las llamadas, un responsable, pues, de esas llamadas, un operario, va a hacer la reserva por ellos. Entonces, miren que ahí aparece como otro rol que también tiene relación con ese caso de uso que sería como hacer la reserva, ¿no? El tiquete, que es el que tenemos aquí en el centro, ordenar los tiquetes. Ay, Dios mío, listo. Entonces, ese es el segundo problema. Digamos, el segundo actor, perdón, que interviene. O miren aquí el otro detalle, el cliente podría pagar con tarjeta de crédito eh, o incluso podría recoger los tiquetes el día del juego, ¿cierto? Entonces miren que lo que el enunciado plantea es que hay distintas vías, distintas formas de ordenar esos tiquetes y incluso el actor se plantea de una forma distinta. Entonces, vamos a mirar ahora sí el diagrama. Entonces miren que por un lado yo tengo el caso de uso en el centro, ordenar tiquetes, eh, y tengo alrededor pues los actores, ¿no? Entonces miren que por un lado está el cliente, digamos que compra de forma física en el kiosco, el cliente del kiosco. Por el otro lado está el cliente virtual, digamos el que llama, el cliente por teléfono. Y también está el encargado de la llamada, ¿no? El operario, digamos, de la llamada, el que atiende la llamada del cliente y en ese momento pues reserva los tiquetes por el cliente. Y por el otro lado, miren que estos pues digamos serían como roles más humanos, ciertos roles como digamos más típicos, pero recuerden que en casos de uso yo también puedo modelar un sistema externo como un actor, ¿cierto? Y en este caso se hace con el sistema de validación de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces es otro actor. Entonces el enredo está aquí en que todos los actores están interactuando con este caso de uso. Entonces, ¿dónde está el enredo? Yo me voy a devolver a la tabla, ¿cierto? Yo me voy a devolver a la tabla. Entonces noten que cuando yo haga la especificación en detalle de ese caso de uso, y ahorita les voy a preguntar más adelante qué es una especificación, ¿no? Entonces pónganle cuidado.
Cuando yo voy a especificar el caso de uso, eh, yo tengo que decir, bueno, en este formato no queda tan claro, queda más claro en este. En este formato yo tengo que decir qué acción tiene el actor y qué acción tiene el sistema. Ahora, recuerden que esta tabla se hace una vez por cada caso de uso. En esa tabla tenemos un solo caso de uso y el problema es que no es un solo actor, ¿cierto? Sino que son 4 actores. Entonces, ¿yo qué escribo acá? Esa es como la gran pregunta, ¿cierto? ¿Yo qué pongo en estas acciones del lado del actor? Y más aún, ¿los mezclo o hago un caso de uso por aparte, ¿cierto? De hecho, no debería ser un caso de uso por aparte por cada actor porque el diagrama se hace, perdón, la tabla se hace es por cada caso de uso. Entonces, la alternativa sería como mezclar los 4 actores acá. Y eso pues tampoco es algo que esté muy bien visto. Entonces, digamos, por esa complejidad que tiene la especificación, es que yo a menudo en clase les he pedido que este tipo de contextos mezclados, ¿cierto? Los piensen un poco mejor para que puedan proponer una mejor solución. Entonces, vamos a mirar en qué consiste el error. Denme un segundito que creo que hay alguien solicitando entrada. Listo, vamos a darle a admitir. Entonces, miremos cómo es como la descripción, ay Dios mío, cómo es la descripción de este error. Pero esto no es un error, ¿cierto? Sino que es como una anomalía que yo les recomiendo que la eviten. Entonces, sí. Qué pena, que no levanté la mano hace rato y no creo que no la haya visto. Es que justamente con esta imagen tengo una duda. Sí. Esto que dice Credit Card Validation System es un actor del sistema. Es un actor del sistema, sí. Recuerda que los actores, hay que tener claro esto también, ¿no? Y es que los actores son actores del sistema, pero son externos al sistema, ¿cierto? O sea, son, sí. En este caso sería como un sistema de software, pero es un sistema de software que tú no hace parte de tu proyecto, no hace parte de lo que vas a desarrollar, de lo que vas a implementar. Es un actor porque funciona como un humano. Miren que un humano en el sentido como más elemental de su conceptualización es un actor porque le da información al sistema, lo alimenta o consume la información que el sistema tiene. Entonces, asimismo, un sistema externo, aunque no sea un agente humano, hace lo mismo, ¿cierto? Alimenta nuestro sistema o consume la información de nuestro sistema. Entonces se comporta igualito que un humano. Por eso se puede diagramar, ya bien sea un humano o sea una máquina. Entiendo. Entonces, por eso es que pone la flecha hacia afuera, no es como un actor de entrada del sistema, sino que ya el sistema genera un dato de salida hacia ese otro, esa otra entidad que pues mira, ya está por fuera del desarrollo. De hecho, en la anotación que nosotros vamos a ver, vamos a eliminar la dirección de esas flechas. Pero ¿por qué esa flecha está hacia la derecha, cierto? Es porque el caso de uso de ordenar tiquetes es como que utiliza el sistema, o sea, es el caso de uso el que está consumiendo ese sistema de verificación de la tarjeta de crédito, no es al revés, ¿cierto? No es el sistema de la tarjeta de verificación el que consume el caso de uso, es como al revés. Entiendo. ¿Sí? O sea, que es similar a lo que uno haría si uno va a comprar algo en Mercado Libre y luego lo vincula con PSE o con... Correcto, esa es una pasarela de pagos. Sí, es correcto, ahí estamos modelando. Eso es independiente ya a Mercado Libre. Plataforma diferente, ajá, correcto, sí, por eso se modelaría también como un actor, exacto. Entonces, mira que aquí viene como la discusión, ¿no? Este caso de uso tiene pues como ese contexto mezclado, por lo siguiente, en este caso los modeladores han intentado mostrar dos cosas, han intentado mostrar a los usuarios del negocio y a los usuarios del sistema computacional en el mismo diagrama. ¿Cierto? Ese es como el asunto acá. Recuerden que esto lo hablamos en clase y yo les mencioné el ejemplo en el banco, ¿cierto? Cuando yo voy a pagar una factura de forma física a un banco, yo llevo la factura, llevo el dinero, le solicito al cajero que me ayude con el pago, pero realmente yo nunca toco el sistema informático, es el cajero el que lo hace. Entonces miren que aquí se hace esa distinción. Yo cuando voy al banco yo sería como un usuario del negocio, sí, porque yo estoy usando el banco, estoy usando un servicio, pero eso es una cosa, ser usuario del sistema. Lo otro es esto que está acá, ¿no? Ser usuario
del sistema computacional. Entonces, en este caso, cuando yo voy al banco, no soy un usuario del sistema computacional. Entonces, en clase yo en el pasado les había solicitado que se enfoquen es en mostrar los actores solamente del sistema computacional. Es decir, no modelen los usuarios que hacen parte del negocio, pero que no están interactuando realmente con el sistema. Sin embargo, lo que les estoy mostrando acá es que un analista podría irse en contra de esa norma o de esa buena práctica, digamos, se podría ir en contra y podría decir, no, yo me interesa porque es que es estratégico para negociar con mi interesado, pues mostrarle estos actores, entonces yo los modelo, ¿cierto? Pero el resultado es que vas a tener un caso de uso con este contexto mezclado. Entonces mi recomendación es que si bien esto se podría llegar a dar, que lo eviten, ¿cierto? Lo eviten y de hecho pues en este material no voy a profundizar mucho más, pero les pido que lo lean y aquí les muestra una forma alternativa de modelarlo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no me deja avanzar? Ahí está. Entonces miren que en este caso se puede hacer un diagrama dividido, ¿cierto? Con el sistema computacional, con los actores del sistema computacional por un lado y los actores del negocio o usuarios del negocio pues en otro, ¿cierto? Entonces, además noten que acá se modelan dos casos de uso, ya sería ordenar los tiquetes por teléfono y ordenar los tiquetes físicamente, ¿cierto? Entonces aquí ya hay como una diferencia, donde se busca aliviar esa mezcla del contexto del caso de uso. Entonces les pido que esta partecita la miren, ¿cierto? Es interesante, pero pues les repito, nosotros nos vamos a enfocar en este otro material. Entonces empiezo con este enfoque. Entonces la idea es que, bueno, yo les había mencionado esto ya, ¿cierto? Esto está tomado de este libro. Esto es un curso pues que se dicta en la Universidad Nacional y se dicta pues con este autor, ¿no? Con Rosenberg y Stevens. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta propuesta? Entonces miren que acá, sin importar realmente la técnica que ustedes utilicen para a llevar a cabo el ciclo de vida de un software. Es decir, no importa si yo estoy usando Scrum, si estoy utilizando una metodología más lineal como Cascada, no importa el método que ustedes vayan a abordar, siempre deben hacer dos análisis para entender un sistema. Un análisis dinámico y un análisis estático, que es lo que yo les muestro, estas dos grandes secciones que les muestro en este diagrama. Lo que plantea este autor es que ese análisis dinámico y el análisis estático se hace a través de algunos diagramas. Vamos a empezar por el estático, que es tal vez el más familiar para ustedes. Entonces el análisis estático tendrá que ver con todo el análisis de los datos. Entonces acá aparece el famoso diagrama de clases que ustedes ya conocen, ¿cierto? El famoso diagrama de la agregación, de la composición, ¿cierto? Donde están las entidades que representan datos relevantes del mundo real. Ese modelito pues, del mundo real básicamente tiene el nombre de las entidades y sus atributos. Entonces resulta que ese diagrama en esta aproximación es el último paso, ¿cierto? De ese análisis estático. Primero se hace un modelo del dominio. ¿Qué es el modelo del dominio? Es como un diagrama de clases pero más sencillo, más primitivo. Todavía no tiene estos diamantitos blancos y negros, ¿cierto? De agregación y de composición. Todavía no tiene la tercera cajita para los métodos, ¿cierto? Entonces solamente tiene la parte de las entidades y sus atributos. Pero ese diagrama se parece muchísimo, ¿cierto? Al modelo de clases. Tanto que casi que yo podría simplemente mejorar mi modelo de dominio y en la última versión ese ya considerarlo el modelo de clases, ¿cierto? Porque simplemente ya lo he mejorado, lo he pulido, pero realmente se parecen tanto, ¿cierto? Que yo podría decir ya cuando lo termine, ese es mi modelo de clases. Bueno. Entonces, noten que ese es el análisis estático. ¿Por qué es estático? Porque acá se está tomando como una foto en el tiempo de cuáles son los datos, pero no se está analizando procesos, no se está analizando la dinámica, no se está analizando el comportamiento de esos datos. Entonces, esa parte que les mencioné de los procesos, del comportamiento, ¿cierto? De esos datos, de cómo se transforman, eso es el análisis dinámico, ¿cierto? Entonces, esa es la otra gran parte del análisis de un sistema. En el análisis dinámico aparecen otros diagramas. En esta propuesta se pone al modelo de casos de uso como la piedra angular del análisis dinámico. Entonces es un modelo, digamos, importantísimo. Ustedes me dirán ahorita, profe, pero no habíamos dicho que los casos de uso son una metodología pues, más tradicional que está entrando en desuso.
que prácticamente, digamos, está de salida y que es mejor usar historias de usuario. Entonces la respuesta ahí es, eso es cierto. El punto de este método es que acerca los casos de uso a esa estrategia más ágil, ¿cierto? Entonces mi recomendación es que si en algún momento ustedes deben hacer casos de uso, que se remitan a este autor, porque otra vez, ¿no? El autor acerca los casos de uso a una parte más ágil. Entonces, de ese modo se justifica, ¿cierto?, estudiar estos casos de uso, porque van a ser más fáciles, más rápidos de producir. Y ustedes ahorita en el transcurso de esta clase, de la próxima, se van a dar cuenta que muchas de las estrategias de análisis de este libro se parecen mucho a lo que ya hemos hecho en historias de usuario, ¿cierto? Entonces es de alguna manera incluso transversal, ¿cierto? No es incompatible con el agilismo, bajo esta óptica, otra vez, ¿no? Bajo esta óptica. Puede que otros autores que hagan los casos de uso de una forma un poco más tradicional, eso sí puede que choquen un poco más, ¿cierto? Con el agilismo. Entonces, lo último que les quiero mencionar acá es que el análisis dinámico y el estático van de la mano, por eso estas flechitas de aquí, listo. La idea es que el análisis dinámico se alimenta del análisis estático y casi que yo los voy haciendo de la mano, ¿cierto? Casi que voy haciendo primero un diagrama para mejorar el otro, para devolverme y para seguirlo mejorando. Es decir, como que hago el modelo de datos me ayuda a entender los procesos, pero los procesos me ayudan a entender mejor el modelo de datos y yo lo voy mejorando, ¿no? Y hay una sinergia. Entonces, eso es lo que plantea esta metodología. Hasta aquí, digamos, es muy similar al material tradicional. Donde van a aparecer las diferencias un poquito más adelante. Yo ya se las iré señalando. Entonces, algunas definiciones, vamos a empezar con definiciones. Los casos de uso son a menudo considerados como una técnica abstracta, enfocada solamente en la definición de requisitos. Entonces, miren que ahí está señalado la parte de técnica abstracta. Es porque esa palabrita abstracta nosotros tendemos a usarla de dos formas. Hay una forma un poco más pragmática, ¿cierto?, que viene del uso diario, y de pronto una forma más de la RAE, más de su definición real. Pero en esas dos estrategias hay como una diferencia. Empecemos por la pragmática, ¿no? Digamos, en el uso diario, a menudo utilizamos abstracto para decir que algo es complejo, que algo es como difuso, que algo es como difícil de entender o que su comprensión requiere demasiado esfuerzo, ¿cierto? Entonces, a menudo utilizamos que algo es abstracto para decirlo así. Entonces, una técnica abstracta, cuando pensamos en casos de uso, podríamos pensar en eso, ¿no? Como en una técnica un poco desordenada, que no está como muy claro para dónde voy, incluso que es complejo y difícil de entender. Podríamos entender eso, les repito, si hacemos un uso cotidiano de la palabra abstracto, pero si nos vamos a una definición un poco más juiciosa, abstracto quiere decir es como del mundo de las ideas, ¿cierto? Sería algo que no se toca, algo que no se huele, que no está en el mundo físico, que pertenece al mundo del intelecto, digamos, ¿no? Entonces, una técnica abstracta, digamos, si nos pegamos más de la definición, tendría que ver con eso, con que es una técnica muy teórica, podríamos decir, muy del mundo del intelecto. El punto es que esta frase lo que quiere marcar es que eso la aleja un poco de la parte de la implementación, donde las cosas, si bien el software es algo que no se toca, ¿cierto?, la implementación ya es lo concreto, ¿cierto? Es esas ideas, cómo las voy a implementar de una forma específica para tener un producto utilizable, un producto, digamos, ya materializado, ¿cierto? Entonces, esa diferencia que se está marcando acá es como buscando expresar que los casos de uso, algunos desarrolladores podrían percibirlos muy alejados de la parte de codificación. Como quien dice, esta es como una vaina de la teoría, ¿cierto? Que pues está muy bien la teoría, pero que eso finalmente no se usa para programar. Entonces, eso es con lo que queremos romper, ¿cierto? Entonces, aquí vamos acá. Sin embargo, en la propuesta de nuestro curso, con este material, buscaremos que los casos de uso sean el primer paso para alcanzar tanto un buen diseño orientado por objetos. Miren que aquí está como el diferenciador de este método. Queremos que los casos de uso nos ayuden a hacer un diseño orientado por objetos y alcanzar código de alta calidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, más definiciones, ¿cierto? ¿Qué son los casos de uso? Bueno, son una forma estructurada de capturar el comportamiento del sistema. Responde a preguntas como
qué están tratando de hacer los usuarios de un sistema. Esto es válido para cualquiera de las dos aproximaciones, ¿no? La más tradicional o esta que es más moderna. Yo veo que ahí sonó como que están hablando en el chat. Sí, por ejemplo, los Profe, números sí, yo imaginarios. levanté la mano, qué pena. O sea que en la página anterior de ese documento decía que iba orientado a la programación orientada a objetos, valga la redundancia. Sí, sí. La idea es apalancarse o asentarse en nociones de la programación orientada por objetos para hacer el caso de uso, digamos, más útil, Claro, sí, más porque ya representativo es para el como diseño. algo más actualizado. Al De menos pronto más no tanto. articulado. ¿Cierto? Ahorita vemos cómo se logra esa articulación, pero sí lo que buscamos es que el caso de uso no se vuelva como una biblia de una documentación, pero que eso finalmente no se usa para programar. Con eso es que se quiere romper un poquito en esta aproximación. Claro, sí, porque de pronto uno estaba más acostumbrado a ver los casos de uso como algo más secuencial, algo más Listo. estructurado. Sí. Entonces vamos a ver cómo se logra eso. Listo. Entonces estamos diciendo, el caso de uso debe responder a preguntas como qué están tratando de hacer los usuarios de un sistema. Lo que el software hace corresponde a la manera como el usuario interactúa con él. Entonces, en el caso de uso, esta interacción entre el usuario y el sistema va a ser central, ¿no? No se les olvide eso. Entonces, describe cómo el usuario interactúa con el sistema. Eso es un caso de uso. Entonces, vamos a seguir. Aquí viene como la diferencia con los métodos un poco más tradicionales para hacer casos de uso. ¿Cierto? Entonces, en este es importante, bueno, realizar el modelo del dominio antes de los casos de uso. ¿Por qué? Digamos, a ver, la principal crítica que le podemos hacer los casos de uso, y podríamos explicar que hoy en día no son ampliamente usados, es como por esto que les estoy señalando acá. Los casos de uso generalmente son abstractos, de alto nivel, vagos, vagos en el sentido de que tienen cierta ambigüedad, ¿cierto? Eh, entonces, de cara a la programación, ¿cierto? Si yo ya soy el programador, a mí me tienen que entregar una cosa sin ambigüedad para yo tener muy claro qué es lo que voy a programar, ¿cierto? Y no embarrarla. Entonces, si me entregan un documento que empezando es difícil de leer y además es ambiguo, yo como que como programador voy a gastar voy a tirar mucha corriente ahí y pues no voy a avanzar. Entonces, todos los métodos que hacen casos de uso proponen que los casos de uso deben ser no ambiguos. El problema está en cómo logra cada método quitar esa ambigüedad, ¿cierto? Entonces hay métodos que se enfocan más en la parte lingüística, es decir, en el estudio del idioma español, y proponen diagramas adicionales, ¿cierto? Para reducir esa ambigüedad. Pero lo que hace este método básicamente es forzar la escritura del caso de uso y asentarla en lo que es ese modelo de datos, ¿cierto? En el contexto del modelo de los objetos. O conectarlo con el mundo de la programación orientada por objetos, ¿cierto? Eso va a ser el diferenciador de este método. Entonces, las especificaciones de los casos de uso deben aparecer referenciados en los objetos del dominio. Ojo con lo que dice acá. En las especificaciones de los casos de uso deben aparecer referenciados los objetos del dominio. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Dicho más simple, que si yo hago un diagrama de clases, ¿cierto? Recuerden que ese diagrama de clases funciona como un diccionario, en el sentido de que el diagrama de clases define, igual que un diccionario, define unas entidades. En el caso de las entidades se podrían entender como palabras, y esas palabras tienen un significado. ¿Por qué? Porque es que cada entidad tiene unos atributos. Entonces, cuando yo veo el diagrama de clases, veo una entidad y veo sus atributos, hay una definición. Si sumamos muchas definiciones, eso configura lo que se entiende como un lenguaje, ¿cierto? Entonces, la idea es que cuando ustedes hacen un diagrama de clases, si ustedes van a centrar su método de desarrollo a través de los objetos, se debe entender que ese diagrama de clases es como una especie de lenguaje, como de diccionario, ¿sí? Y todo lo que ustedes construyan debe estar escrito en ese lenguaje, en el lenguaje del diagrama de clases. Entonces noten que lo que buscan estos métodos es poner en el centro al diagrama de clases, ¿cierto? Entonces, al hacer esto, ojo, al hacer esto, ¿qué cosa? Enlazar las especificaciones de los casos de uso al dominio de los objetos. Al hacer ese enlace, se está ligando la parte estática con la parte dinámica, que es lo que yo les explicaba al principio, ¿cierto? Entonces aquí hago una pregunta para ver si todos me están entendiendo, ¿cierto? Porque esta parte es importante. ¿Qué es lo que era la especificación de los casos de uso? Yo se los dije ahorita que les iba a preguntar.
¿Qué es lo que era la especificación de los casos de uso? Profe, era como saber para qué los íbamos a realizar, o sea, cuál era la finalidad de ese caso de uso, de qué se componen y buscando qué íbamos a solucionar con él. Falta un poquito de definición. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es lo que era la especificación del caso de uso? Nada, entonces venga, yo les recuerdo. Entonces nos devolvemos al material tradicional, ¿cierto? Entonces yo tengo mi diagrama de casos de uso, cualquiera de estos, por ejemplo este, ¿cierto? Entonces este de la derecha que está un poquito más bonito. Entonces miren que en este diagrama de casos de uso tengo 3 casos de uso, hay 3 bolitas. La especificación de un caso de uso es tomar una de esas bolitas y colocar todos los detalles de ese caso de uso, ¿cierto? ¿Cómo se hace en los métodos tradicionales? Muy fácil, se escribe una tabla, ¿cierto? Esa tabla es la especificación del caso de uso. Es como tomar el caso de uso y mirarlo por dentro, como abrirlo. Imaginen que eso es un huevito. Entonces yo rompo la cáscara del huevito, lo miro por dentro y es como que dentro de cada huevito encuentro una tabla de estas, ¿cierto? Entonces en esas tablas están todos los detalles de lo que es el caso de uso por dentro. Y recuerden que es de relevancia, es de importancia, ¿cierto? Especial este flujo, porque en este flujo se define cómo es la interacción entre el usuario y el sistema. Vaya, aquí básicamente está el cuerpo de lo que es el caso de uso. Está descrita esa interacción entre el usuario y el sistema. Listo. Ya bien sea en este formato de una columna o en este formato de 2 columnas. Es lo mismo, ¿cierto? Simplemente son 2 formas distintas de presentarlo. Tal vez esta es más, a mí me parece más cómoda porque define con claridad qué es lo que hace el actor y qué es lo que hace el sistema. Pero esa es la especificación del caso de uso, ¿listo? El flujo que explica lo que hace el sistema y lo que hace el usuario. ¿Sí es más claro ahí? Entonces volvamos a esta definición, ¿cierto? Entonces miren, aquí nos dice, en las especificaciones de los casos de uso, o sea, en esa tabla, aunque acá no vamos a hacer tabla, ¿no? Vamos a hacer una cosa más simple. Pero en la especificación del caso de uso, como quiera que tú la hagas, como quiera, si usas la tabla o si usas la estrategia que vamos a ver acá, en ese texto debe estar referenciado los objetos del diagrama de clases por su nombre. Listo, eso es lo que dice ahí en cristiano. Al hacer esto estás ligando la parte estática con la parte dinámica, ¿cierto? Del análisis de un sistema, que es la primera diapositiva que les presenté, es decir, esta que veíamos por acá atrás, ¿cierto? El análisis dinámico, el análisis estático, ahí los estamos uniendo, los estamos ligando. Entonces me devuelvo. Y vamos aquí, listo. Entonces algunos ejemplos, esto ya lo vimos, ¿cierto? Esos son los ejemplos de una aplicación de búsqueda de libros, ¿cierto? Entonces tenemos búsqueda de libros y tenemos algunos casos de uso especializados que heredan, pues digamos, de ese base, que sería búsqueda por autor, búsqueda por título, por categoría, por palabra clave y búsqueda avanzada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo, listo. Yo creo que la clase se me va en esto, pero vamos a abordar este ejemplo para que ustedes miren en qué consiste esta técnica y para que vean cómo se puede hacer el análisis así de forma unida, ¿no? El análisis de casos de uso con el análisis de los datos, o sea, la parte dinámica y la parte estática. Entonces, miren, este material yo a menudo lo utilizo con los estudiantes de arquitectura, que ya están pues muy avanzados en la clase, en la carrera, perdón. Entonces les pido que imaginen este modelo del dominio y no les permito escribirlo, ¿cierto? Para que lo recuerden en la mente. Pero pues nosotros estamos un poco más atrás, estamos empezando todavía nuestro proceso formativo, entonces vamos a dibujarlo, listo. Entonces miren, aquí yo necesito un modelo del dominio, yo lo voy a diagramar con esta herramienta que es de software libre, ¿cierto? Es gratuita, no hay que piratear, no hay que hacer nada como raro, entonces yo se la recomiendo pues porque es un software que además funciona offline, ¿cierto? A veces estamos pues al menos a mí me pasa que a veces tengo como problemas con el internet, entonces siempre prefiero herramientas gratuitas y que ojalá se instalen en el equipo para no depender de una sesión o de una contraseña pues en línea. Entonces, noten que este es el objeto, pero de las clases, ¿cierto? Entonces, si yo lo abro y le quito las operaciones, o sea, los métodos, ya me queda una cajita de 2 compartimentos, que es la que podría utilizar para un modelo del dominio. Entonces, yo voy a arrancar colocando las entidades que veo ahí. Entonces miren que en este modelo del dominio serían 4 entidades, la clase wishlist, la clase book, booklist y shopping cart. Lo vamos a hacer en inglés, listo.
Entonces empecemos a modelar esas clases. Entonces yo voy a arrancar con wishlist. Ok, vamos a colocar el book. Le voy a dar Profe, disculpe, ¿me puede repetir por favor el nombre de ese programa? Día. Listo, se llama Día. Día. Sí, tú pones en Google Día diagramas y ahí mismo te sale. Entonces Día Drawings. ¿Cierto? Entonces mira que es esta. Ay, Dios mío, no me salió. Aquí está, mira. El editor Día Draws, ¿cierto? Día Draws. Pero es para hacer dibujos, ¿cierto? Para hacer diagramas. Entonces mira que este es el software, ¿cierto? Es gratuito, entonces puede que no sea la herramienta pues más profesional, pero pues si ustedes tienen licencias a herramientas más profesionales las pueden usar, ¿cierto? Esta simplemente es una herramienta pues muy elemental, pero muy fácil de conseguir. Entonces pues a mí este tema del software libre me parece muy importante, entonces yo a menudo lo recomiendo en clase. Bueno, entonces Día se llama el software, listo. Entonces voy a seguir con las clases, entonces tenemos booklist, me falta booklist. Entonces voy a colocar booklist y me falta el shopping cart. Listo. Entonces voy a colocar esa última y con eso tengo las 4 entidades de mi diagrama. Si bien en este enunciado no tengo atributos en las clases, recuerden que la idea es que siempre deben tener atributos, ¿cierto? Yo se los voy a colocar nada más una entidad, ya que pues digamos en este ejemplo no lo coloqué porque no hace mucha diferencia en el ejemplo. De hecho no hace ninguna diferencia, pero lo voy a colocar en una sola clase para que lo recuerden, ¿no? Cómo luce el diagrama. Entonces, ¿quién me ayuda con atributos para el libro? ¿Qué atributos podría tener? Coloquémosle 3, por ejemplo. Páginas, autor. Y año de publicación. Profe, yo quería preguntarle, esta cajita que está haciendo ahí, ¿de dónde la sacó? De la sección de la izquierda que dice UML y ahí la arrastró. Mira que acá hay, acá hay un menucito como con varias cosas, ¿cierto? Acá hay cosas como de Cisco, hay para muchos tipos de diagramas de redes, en fin. Entonces hay un pedacito para UML, ¿cierto? Entonces este UML pues lo seleccionas y tiene como elementos básicos de UML, ¿cierto? Entonces hay muchos diagramas que se pueden hacer acá. Mira que también están los del caso de uso, ¿cierto? Entonces hay muchos diagramitas. Yo utilicé el de la clase, que es el primero, la clase. Si bien no vamos a hacer un diagrama de clases, yo lo que hice fue que saqué esta cajita, le di doble clic y ya empiezo aquí a jugar con cuáles atributos necesito, ¿cierto? Entonces yo necesito atributos, necesito las operaciones, y no necesito operaciones. Entonces le quito las operaciones y ahí se quitó esa cajita de la mitad. Listo. Ah, sí, eso era la duda mía porque no veía uno que nada más tuviera como dos. Es el de la clase. Filas. Es el de la clase, sino que pues yo lo edité, ¿cierto? Le quitas las operaciones, le das doble clic, ¿cierto? Aquí le quitas las operaciones, lo deschuleas, le das a aplicar, le das OK y ya se quita, queda con 2. Listo. Ah, ok, profe, muchas gracias. Entonces mira que debería tener atributos, ¿no? Decíamos, todas las clases, no debería haber ninguna sin atributos. Pero pues, otra vez, ¿no? Lo voy a poner solamente en una para que nos rinda la clase. Entonces, autor, número de página, sí, ¿qué me falta? El título, ¿no? Del libro. Listo, entonces vamos a dejarlo así. Entonces, ese sería mi diagrama de clases. Me faltan las líneas, ¿cómo deberían ir las relaciones? Recuerden que acá todavía no vamos a colocar si es agregación o composición, que acá se puede utilizar esta relación, ¿no? Entonces miren que está el diamantito y ustedes pueden configurarlo si es un diamantito blanco o si es un diamantito negro, si es una agregación, si es una composición. Eso se puede configurar, también lo conectan, le dan doble clic a la línea y aquí les dice si es una agregación o una composición. Listo, pero esto es del diagrama de clases. Entonces miren que ahí tenemos diamantito blanco, diamantito negro para agregación y composición. Esto es del diagrama de clases. En el del dominio no necesito eso todavía. Serían líneas sencillas, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo serían las conexiones? ¿Quién me ayuda a conectar las clases? ¿Cómo irían? Profe, creo que el libro iría con lista de libros. Sí, porque entonces la lista de libros tiene que tener los libros. Libros. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Y la lista de deseos iría ligado a el carro de compras. Sí, yo esta sí la veo más rara, esta relación.
Porque, por ejemplo, yo tengo una lista de deseos y de ahí puedo seleccionar qué comprar y ya lo agrego al carrito de compras. Eso, pero entonces mira que son listas aparte. Pero, por ejemplo, el carrito de compras puede ir ligado a la lista de deseos, que es una lista que yo tengo ahí guardada por si luego quiero comprar algo y de ahí lo selecciono. Listo, ahorita lo revisamos. Esta ahorita la revisamos, pero faltan líneas. ¿Qué otras líneas me faltan? Bueno, el libro también está ligado a la lista de deseos. Eso, correcto, porque la lista de deseos debe tener libros, ¿no? Entonces están estas Exacto. listas. Pues en este contexto que nada más son libros. ¿Falta algo más? ¿Hay alguna otra línea? Lista de libros. Bueno, ya le entendí por qué está como dudando con la lista de deseos, porque la lista de deseos también puede ir ligada a la lista de libros, ¿o no? Por ahí hay algo raro, sí. Porque es que mira que Sí. además el shopping cart, yo puedo tener, por ejemplo, en mi lista de deseos puedo tener 5 libros y en el shopping cart nada más 2. Pero puedo No, tener y también pueden ser libros que no necesariamente estén en la lista de deseos. Yo vi correcto. un libro por allá aparte y me gustó y de una vez lo compré Eh, sin guardarlo en la lista. exacto, entonces mira que son listas de libros independientes, ¿sí? Ujú. Entonces yo sugeriría, digamos, esto hay muchas formas de modelarlo, ¿cierto? No nos vamos a dedicar la clase entera aquí, pero yo recomiendo modelarlo así mejor. Porque entonces el shopping cart es una lista de libros diferente a la A lista la de, lista a de la lista de deseos. wish, ¿cierto? Entonces ya con eso resolvemos, podemos tener una lista de deseos y varias listas de libros. Y una de esas listas de libros puede ser la de shopping cart. Yo puedo definir tantas listas como quiera, ¿cierto? Entonces es un modelo simple de bases de datos que me soporta tener un montón de listas y cada lista puedes llamarla desde el carrito de compras o llamarla para propósitos generales, ¿cierto? Bueno, Profe, una pregunta con algo que vi acerca de agregación y composición. Esto lo puedo ver más en detalle en el documento de Visagi. en este curso no está esa parte, ¿cierto? Esa parte de agregación y composición no hace parte de este grupo, entonces no hace parte de este curso, entonces no lo voy a detallar mucho, pero básicamente la agregación y la composición lo que te dice es cómo se sincronizan los ciclos de vida de los objetos. Por ejemplo, si yo defino una lista de libros y la borro, ¿deberían desaparecer los libros que estaban en esa lista o esos deberían permanecer? ¿Cómo así, profe? Si yo No le borro entendí una la pregunta. lista, A ver. si yo borro una lista de libros, es decir, me estoy parando en esta entidad, ¿cierto? Estoy aquí. Sí, Si yo me paro en esta y la borro, ¿deberían desaparecer también los libros que estaban en esa lista? o sea, eliminar los libros La como base de tal. datos. Ajá, como eliminarlos de la base de datos. No, no, no. No, cierto, no, porque de Los pronto libros esos deberían libros, continuar. eso, no porque de pronto esos libros están en otro lado, ¿cierto? Entonces eso es una relación débil. Si mal no recuerdo, esa es la del diamantito blanco, ¿cierto? La agregación. Eh, y ¿cuál sería un caso donde la relación sí es fuerte? Por ejemplo, en una factura que tiene detalles. Si vos borras la factura, ¿deberían borrarse los detalles o los detalles deberían sobrevivir, como acá con los libros? Si elimino una factura, se deberían eliminar los detalles. Entonces, No en entendí el muy bien caso la de la pregunta. factura, mira que no tiene sentido un detalle. O sea, el detalle, recuerden que es como uno de los productos que se compra en la factura, ¿cierto? Una factura puede tener Ah, 10 ya, ya. productos. Una factura puede tener 10 productos, entonces cada uno es como un detalle, ¿cierto? Pero si Entonces, yo elimino la factura, entonces no va a haber venta. Entonces el detalle de la venta también se va. eso ahí también se va. Entonces, mira que esa diferencia eh, eh, en cómo se sincronizan los ciclos de vida de los objetos es lo que se explica con agregación y composición. Mira que en el un caso los ciclos de vida de los objetos están sincronizados, esa es la factura. ¿Por qué están sincronizados? Porque si borras uno, tienen que borrar los otros. Están sincronizados esos objetos en su ciclo de vida. Y en el otro caso, los ciclos de vida no están sincronizados, que es el caso del libro y la lista de libros. Si el uno se borra, no tiene por qué desaparecer el otro. Eso es la agregación y la composición, digamos resumiéndolo muy rápidamente. Pero te repito, Ah, el ya, ya. curso pues no nos enfocamos mucho en eso. O sea, ¿Listo? otro ejemplo de agregación, de composición, perdón, sería si yo elimino el libro, un libro como tal, debería desaparecer tanto de la lista de deseos como de la lista de libros. Si desaparece un libro,
Debería desaparecer de la lista de libros, sí. Pero mira que Y de acá, deseos también, sí, ¿no? también, sí. Pero ahí lo que desaparece es el libro. Ahí no estamos hablando de agregación y de composición. Porque el otro objeto es lista de libros. O sea, la lista de libros es un objeto como tal. La lista de deseos es un objeto también como tal. Y esos Sí. objetos no se eliminan. Aunque se elimina el No, libro, que es un no. miembro de la lista como tal no se elimina. Entonces, por eso, Exacto, no. O sea que el libro desaparece de esas dos listas, pero la lista se sigue manteniendo entonces en ambos con un casos ahí, elemento menos. correcto, entonces en ambos casos ahí, el ciclo de vida de los objetos no está sincronizado. Es una relación débil. Listo. Ah, o sea, no se eliminan si fuera fuerte también se irían los dos objetos Se iría tanto la completos. lista de deseos como la lista de libros. Ahí sería Ah, una relación fuerte y los ciclos de vida estarían sincronizados. Porque vuela todo, ¿cierto? Se elimina todo. ya más claro, profe. Listo, entonces les repito, vamos a avanzar con el ejemplo, listo, que se me va a ir la clase y no vamos a avanzar. Entonces, este es un caso de uso. ¿Se alcanza a apreciar bien en sus pantallas o le doy un poquito más de zoom? ¿Se alcanza a leer bien? Eh, sí, ya yo lo leo bien. The user selects a title and adds. Sí, ahí se le. Les voy a dar 30 segundos para que lo lean. Listo. Entonces el usuario selecciona un título y lo agrega a su lista de libros para ser guardado para después. El sistema muestra una página con la lista actualizada y también muestra una lista de títulos en el carrito del usuario, listo para el checkout. El checkout es como pagar, ¿no? Como el momento de que, bueno, yo ya tengo mi compra hecha, te la voy a pagar y ya termino el proceso de compra. Eso es el checkout. ¿Cómo ven ese caso de uso? ¿Está bien escrito? Les adelanto, ¿no? Está mal escrito. Tiene problemas. ¿Cuáles serán esos problemas? Profe, pues yo la verdad lo vi como bien escrito. Ese es como el No, tema, ajá, ese es como el no, tema que vamos a atacar con este método. Entonces miren que ese caso de uso no es tan ambiguo, como que se entiende, ¿cierto? No tiene problemas de redacción, o sea, es claro. Pero los problemas que le vamos a encontrar los vamos a tipificar como problemas porque otra vez, ¿no? Me voy a devolver un poquito en las definiciones. Nosotros estábamos hablando de que los casos de uso deberían ser de esta forma, deberían estar escritos en el contexto del modelo de los objetos. Miren que acá tengo el modelo de los objetos, aquí está a la izquierda, por eso no lo quité. Listo. Entonces, el caso de uso debe estar descrito en este idioma. En el idioma que acabamos de crear hay 4 palabras. Está la palabra wishlist, shopping cart, book y booklist. ¿Cierto? Todos los casos de uso deberían estar escritos en estos términos. Eso sí lo respeta el caso de uso que les presenté. Me voy a devolver. Entonces miren que no lo respeta. ¿Cierto? Yo ahí medio pastelillar la respuesta, pero ayúdenme a detectar dónde están esos problemas. ¿Dónde no se utiliza correctamente el nombre de las entidades? así no aparece por ningún lado como tal la palabra libro. Ah, no, sí, aparece libro, claro. Books, pues aparece en plural, pero sí aparece book. Lista de Acá libros dice para ser list of salvados. books. Entonces, esto cómo se llama en el diagrama de clases, en el modelo del dominio, perdón. List of books, ¿cuál es? No sería esta cajita que dice book list. Sería el book list, ¿cierto? Listo. ¿Qué otro error hay por ahí? Que hay como otros 3 del mismo tipo. ¿Quién me ayuda? Pero entonces, ¿ahí por qué estaría malo? Eso es lo que no entiendo. Si ahí Porque la entidad no aparece se llama el list nombre of como tal. books. La entidad no se llama list of books. Se llama Ah, book list. No estás ya. usando el nombre de forma Tiene que correcta. ser, ya tiene que ser el nombre explícito, no Sí, tiene que porque ser así con otra vez, ambigüedad. me devuelvo al concepto, ¿cierto? Recuerden que cuando hacemos un modelo del dominio definimos un idioma, un lenguaje. Y en esa parte que tengo subrayada en azul, se está rompiendo ese lenguaje, no se lo está respetando. No existe una palabra que se llame list of books al momento de hablar de los datos. Por supuesto van a haber palabras
que yo utilizo en mi caso de uso, pues que no están exactamente en el modelo de clases. Por ejemplo, la palabra saved, ¿cierto? O la palabra select. Pero yo quiero que se entienda es que cuando se haga referencia a los datos, se tiene que usar el idioma del modelo de los datos, ¿cierto? Y este modelo de datos, les repito que va a ser central en todos los diagramas, al menos eso es lo que busca esta aproximación, ¿cierto? Estos autores. Entonces buscan poner el modelo de clases en el centro de todas las especificaciones y respetarlo. Entonces esta vaina está mala, ¿cierto? Porque no existe en el modelo de clases. Entonces, esto que puede parecer maluco, ahorita lo analizamos más profundamente, pero primero ayúdenme a encontrar todos los otros lugares donde se hace la misma, donde está el mismo problema. Profe, el otro sería Users Cart, sería Shopping Cart. Exacto. Entonces esto no es Users Cart, sino sería Shopping Cart, ¿cierto? Por aquí también hay un error, hay otros dos por ahí, ¿quién los mira? List of titles. Eso, entonces este list of titles, ¿este sería cuál? Sería book list. Y aquí entonces empiezo a meter problemas. ¿Es book list o wish list? Ese es el problema, ¿no? Entonces miren que... Ahí hay ambigüedad, sí. Exacto, esa es la palabra central en este ejercicio. Ahí hay ambigüedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si estamos hablando de que los casos de uso no deben ser ambiguos, yo primero, cuando empezamos con este ejercicio, les dije, léanlo. Y varios de ustedes, yo mismo, cuando leí la primera vez este ejemplo, les dije, no, pues está bien, ¿cierto? Y Claro, resulta sí. que no, y resulta que no. Digamos, parece que es un poco pedante, ¿cierto? Pero es que dice list of books y me estás forzando a colocar book list, es que es la misma bobada. Pero resulta que no todos los casos son tan triviales. Mira que en este caso es el list of books. Podría referirse a book list o a wish list. Entonces, como vos no estás siendo consistente, estás agregando inconsistencias sin darte cuenta, ¿cierto? Profesor, son el tipo de preguntas que le dañan a uno el parcial. Correcto, ¿cierto? Esas son el tipo de cosas que yo tiro en el parcial para ver si están atentos. Entonces, claro, acá digamos, miren que una cosa que parecía súper pedante al principio, en realidad si la analizamos con profundidad y con profesionalismo, ¿cierto? Nos damos cuenta de que no tener este nivel de rigurosidad puede desembocar en que yo coloco list of titles y a veces quise decir wishlist, a veces quise decir booklist, pero ¿qué pasa? Si yo le entrego esto al programador, el programador podría equivocarse, ¿cierto? Y utilizar la clase que no es, y programar pues eso al revés, ¿cierto? Y es porque yo como analista no me di la tarea de eliminar esa ambigüedad, ¿cierto? Entonces noten cómo es de difícil eliminarla, ¿no? Un caso de uso que parecía bien escrito, resulta que si nos colocamos muy concentrados en el modelo de datos, descubrimos esas inconsistencias. Entonces, cuando estén haciendo cuando estén haciendo estos casos de uso, miren que ayuda muchísimo tener una hoja de papel en la misma mesa en la que estoy trabajando mi caso de uso, ¿cierto? Es fundamental tener esto en la misma pantalla. Si están trabajando en una mesa en papel, tener un papel con el diagrama de clases y otro papel donde estoy escribiendo mi caso de uso. Bueno, entonces vamos a ver una versión mejorada de este caso de uso. Listo, ahí están todos los errores y esta sería la versión mejorada, la que está aquí abajito. Entonces les voy a dar 30 segundos para que lo lean y me digan si están más de acuerdo con esa versión mejorada. No sé dónde esconder esto, ahí creo que estorba menos. Sí quedó mejor. Profe, sí, un poco más coherente, sin ambigüedades y mencionando los casos de uso que están ahí en el programa. ¿Todos están de acuerdo con ese caso de uso o hay alguien que lo vea raro? Bueno, entonces, ¿qué me dirían si les digo que ese sigue mal escrito? Pero es que lo utiliza, como nosotros habíamos dicho antes, que era booklist, utiliza de primeras wishlist. Sí, digamos entonces, eso en primer lugar, digamos, no está mal, ¿cierto? Lo que estoy tratando de señalar con ese tema ahí es que ese list of books que yo dije es booklist, no era el booklist, ¿cierto? Era el wishlist. Entonces mira que otra vez, ¿no? Es bien importante utilizar el modelo de datos porque lo que se quería decir
acá es que primero se crea el wishlist y después como que se pasa al carrito de compras, ¿cierto? Entonces mira que son dos sistemas diferentes, los que estábamos concibiendo ahorita y el que realmente se necesitaba, ¿cierto? Entonces, otra vez, parece que es como cansón ser tan consistente, pero noten que de no serlo es muy fácil introducir inconsistencias por no utilizar los nombres correctos de las clases. Al momento de escribir... Profe, no entendí ahí el error, no entendí el error en el segundo párrafo. No, estamos hablando del wishlist. Todavía no entro a los errores de esta forma. Lo que estoy diciendo es la primera corrección que hicimos. Esta parte que está en rojito, que es list of books, que se podía entender como booklist o como wishlist, nosotros en un principio habíamos dicho esto es booklist. Y no era el booklist, era el wishlist. ¿Cierto? Mira que en esta versión corregida, aquí nos aclara que este era el wishlist, no era el booklist. Entonces mira que este tipo de ambigüedades es las que introducimos en nuestro modelo por no hacer un caso de uso, digamos, más orientado a objetos. ¿Sí me dejo entender? Sí. Ahora sí vamos a la versión mejorada. Estos errores, digamos, ya son más difíciles de capturar porque pues no hemos hablado de esto todavía, ¿no? Pero vamos a mirar una versión mejorada, ¿cierto? Entonces miren que ahí tenemos una versión 3 del caso de uso. Yo les voy a pedir que lo lean y que me ayuden a explicar qué fue lo que pasó ahí. La versión 3 es la de abajo. Entonces, ¿quién me ayuda a explicar qué fue lo que hizo el caso de uso que ya tiene las dos manitos hacia arriba? ¿Qué pasó ahí? ¿Se nota? Profe, esto que dice wishlist page, sí está nombrado ahí en los casos de uso. No habría que modificar ese nombre. Bueno, recuerda que estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Desde cero. Entonces no tenemos un diagrama de casos de uso. Recuerda que cuando estamos haciendo la especificación de un caso de uso, que es esto, este texto que estamos haciendo, el equivalente sería la tabla, ¿cierto? En el método tradicional. ¿Por qué? Porque mira que lo que estamos haciendo acá es explicar la interacción que hay entre el usuario y el sistema. Esta es la alternativa de la tabla. Entonces mira que esto es mirar un caso de uso por dentro. Entonces, digamos, aquí no estamos hablando del diagrama, sino de un caso de uso en concreto. ¿Sí me dejo entender con eso? Si quieres me haces otra vez la pregunta porque no le vi mucho sentido. Profe, no, la verdad no le entendí muy bien lo que me dijo. Mira, o sea, yo te estaba diciendo que no tiene sentido acá pensar en el diagrama de casos de uso, porque estamos dentro de un solo caso de uso, no estamos analizando varios, estamos analizando solamente uno. Y ese caso de uso único que estamos analizando es un caso de uso donde se hace esta lista de favoritos para desplegarla en el carrito de compras. Es un solo caso de uso. Pero por ejemplo, en el caso de uso donde tiene las dos manitos, dice wishlist page. Uh-huh. Esa parte de page yo no la veo reflejada en el gráfico de la izquierda. Ah, claro, por supuesto, porque es que ese wishlist page no es una clase. Es que precisamente eso es lo que le estoy pidiendo que me ayuden a entender. ¿Qué pasó ahí? Entonces mira que el error del anterior sería como este. ¿Cierto? Eso está malo en ese caso de uso. Esa parte de arriba sería como la versión 2. Esa parte que le subrayé está mala. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque aquí se está diciendo el sistema muestra una página. El caso de uso, les repito, busca ser específico. Entonces no me puedes decir el sistema muestra una página, no. Debes decirme el nombre que tiene esa página. Es como decir la pantalla, ¿cierto? Entonces la forma que mejora o corrige ese error es la tercera y lo único que hace es que le da un nombre a esa página. Entonces se reescribe. El sistema muestra una página y se cambia eso por esto que les voy a subrayar. El sistema muestra la página lista de deseos. Entonces esto es una página, es un pantallazo, es una vista.
Por eso no Ya aparece, entendí, o sea que por eso eso no es aparece en el como modelo la de texto. especificación de lo que va a mostrar. Correcto. Esto que está acá a la derecha es la especificación de lo que es el comportamiento del sistema, ¿cierto? Y aquí lo que estamos especificando en esa partecita que está subrayada ahí en azul es que el sistema va a mostrar una pantalla y esa pantalla tiene un nombre, ¿cierto? Lista de deseos. Ese es el comportamiento que estamos describiendo o especificando. Esa es la especificación del caso de uso. ¿Sí es más claro ahí? Sí, profe. O sea que si, por ejemplo, en otra descripción de un caso de uso, eh, ya podría yo decir que de esa lista de deseos muestra shopping cart page, o sea, me muestra la página del carrito de compras para ya confirmar la compra y hacer la pasarela o ya elegir un método de pago ya predefinido. Sí, si yo tuviera otro caso de uso, claro, en el otro caso de uso yo podría llamar otras vistas, ¿cierto? La idea es que en el texto esté cada vista con nombre propio y estaría una interacción que podría estar relacionada con esta, pero debería ser diferente, ¿cierto? Cada caso de uso como que se enfoca en una parte del funcionamiento del sistema. Me quisiera remitir al CRUD en este caso, por ejemplo, habría un caso de uso, o sea, un texto para definir la consulta. Noten que a menudo un CRUD, el editar, el eliminar y el agregar son botones de control que se inyectan dentro de la vista de consulta. A menudo se coloca una consulta que es como un data table, una tabla de datos que muestra los registros, por ejemplo, de usuarios, y dentro de la tabla de usuarios se colocan los controles, ¿no? Para editar, eliminar o agregar uno nuevo. Entonces mira que ahí tendríamos como 4 casos de uso y tenemos varias vistas. Está la vista de consulta, estaría la vista de edición, la vista de eliminación y la vista de edición, además de vistas adicionales que de pronto muestren mensajes de error. Listo. Ahorita hablamos de los mensajes de error, que todavía no hemos llegado allá. Entonces, claro, lo que se está haciendo aquí es como esta corrección otra vez, de ambigüedad, ¿no? Aquí se está diciendo de forma ambigua la página que se está desplegando y acá se le da un toque más, ya más específico. Entonces, otra vez, ¿no? Noten que resumiendo un poco lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos hecho es reemplazar la tabla de los casos de uso por un párrafo, pero este párrafo lo estamos construyendo con muchísimo cuidado, ¿cierto? Viendo que todo tenga como su nombre como debe ser. Y como debe ser significa de acuerdo al modelo de datos, de acuerdo al modelo del dominio, ¿cierto? Que es el que está a la izquierda. Y de acuerdo también pues al nombre de las pantallas reales. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Preguntas hasta acá. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Está fácil? ¿Está enredado? Profe, pues un poco enredado porque toca ser como muy específico en lo que se va a decir. Cualquier palabra que uno no agregue bien va a generar ambigüedad o Sí, correcto. pues, no va a escribir bien el caso de uso que uno quiere definir. Ocurrió ahorita la imagen del Buscaminas. ¿Ustedes han jugado Buscaminas? Sí, profe. Es un videojuego, ¿cierto? Súper viejito ya, pero es similar a esa idea, ¿no? De que sí, tienes que tener mucha precisión para escribir este caso de uso. Esa es, digamos, tal vez la dificultad de este método, ¿cierto? Que requiere mucho esfuerzo para escribir un buen caso de uso. Sin embargo, por eso vamos a hacer muchos ejemplos. Listo. Entonces, chicos, miren que hasta acá, digamos, empezamos haciendo un ejemplo, pero yo realmente no les he dado prácticamente ninguna pauta de cómo hacer bien ese caso de uso. Simplemente les di algunas definiciones y empezamos a escribirlos. Lo hicimos de ese modo porque me interesaba llegar como a esta reflexión, ¿no? Y es que recuerden que esta técnica lo que busca es describir el uso del sistema en el contexto del modelo de los objetos. Que esto es otra vez, ¿no? El diferenciador de esta técnica. Es algo, digamos, como diferente a otros métodos. Que ese comportamiento del sistema esté en el contexto del modelo de objetos. Entonces, para hacer un diseño orientado por objetos, que es lo que realmente queremos hacer, ¿cierto? Si nosotros pensamos como programadores,
Y si estamos pensando en el estilo de la fábrica escuela, donde queremos tener un sprint concreto con la fase de análisis, pero también con diseño e implementación, con todo el software funcional, ¿cierto? Al final del sprint. Entonces es importante abordar una metodología que esté orientada por objetos. Entonces miren que esto me parece súper interesante de esta aproximación, porque si ustedes recuerdan los casos de uso, realmente en lo que hemos visto de la teoría no hay nada que ligue a las historias de usuario o a los criterios de aceptación que los ligue con el modelo de datos. Acá sí se está haciendo un esfuerzo por hacerlo, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos, como la clave de hacer casos de uso que sean más útiles de cara al mundo del código. Listo. Entonces, es como que yo se los he dicho en clase mucho. Si a mí no me gusta programar, yo los invito a que aprendan al menos lo básico, porque si lo de ustedes es hacer modelos, la parte de la izquierda que tengo ahí en la pantalla, si lo de ustedes es hacer modelos, nociones básicas de programación les va a permitir hacer modelos mucho más afilados, digamos, mucho más útiles para el programador, aunque ustedes no se dediquen a programar. Y viceversa, ¿no? Si a ustedes les encanta la programación, entender un poco más a fondo los modelos los modelos, digamos, de la ingeniería de software les permite también criticarlos y decir, este es un modelo ambiguo o este es un buen modelo, ¿cierto? Y incluso proponer sugerencias para que esos modelos se hagan bien, aunque ustedes otra vez, ¿cierto?, no se dediquen a modelar. Entonces yo creo que un profesional debe tener como un poquito de las dos cosas, ¿no? Un poquito de modelador, un poquito de programador, y llevar las dos cosas de la mano es lo que hace un profesional muy distinguido, ¿cierto? Con mucho valor agregado. Entonces esa es mi sugerencia para todos, para la vida. Entonces, otra vez, ¿no? Para hacer un diseño orientado por objetos desde los casos de uso, es necesario ligar los objetos del dominio con los casos de uso. Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Tratar de colocar dentro de los casos de uso esa parte del modelo de clases que los va a hacer, digamos, no solamente los va a acercar más al mundo del agilismo, porque son un poco más fáciles de producir, pero además van a ser más útiles para la parte de programación, ¿cierto? Porque van a tener esa parte del modelo de datos, y pues la consecuencia es que listo, sí, van a ser un poco más difíciles de escribir. Entonces hay una guía de 10 pasos que vamos a seguir para lograr ese efecto que hablamos, ¿no? En este ejemplo que hicimos nomás aplicamos creo que 2 o 3 de estos 10 conceptos. Entonces ahorita que los revisemos van a mirar a ustedes algunos de forma familiar. Sin embargo, yo veo que ya, digamos, el avance del tiempo no me va a dar para presentar los 10 enteros. Entonces vamos a arrancar con 2, ¿cierto? El 9 y el 10, y terminamos ahí. Entonces empecemos con el 10, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el 10. Ay, ¿por qué no baja? Denme un segundito, ya. Entonces, la primera recomendación para escribir mejores casos de uso de acuerdo a este método sería esta regla de los 2 párrafos. Entonces, ¿qué pasa? Yo les había mencionado que los casos de uso a nivel general no nos imponen como un tamaño para el caso de uso. Yo puedo tener un caso de uso muy grande o un caso de uso muy pequeño. Y digamos, teóricamente no podría decir yo que sea un error tener un caso de uso grande o uno pequeño. Sí podríamos discutir que pueden llegar a ser imprácticos, pero es difícil decir que es un error. Sin embargo, en esta metodología nos da números, ¿cierto? Que pues es algo que se agradece desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces nos dice, mire, un buen caso de uso debería estar descrito en una extensión que no pase más de 2 párrafos. Y eso debe incluir el flujo básico y el flujo alternativo. Si recuerdan lo que era el flujo alternativo, yo se los mencioné antes. Eso también está en este material que necesito que lean, ¿cierto? El flujo alternativo, recuerden que serían los errores, ¿cierto? Cuando nosotros describimos el flujo principal, por ejemplo, en un login, sería colocar el usuario y la contraseña, el sistema verifica la base de datos en busca de un registro que empareje con el usuario y la contraseña, y me muestra la pantalla de inicio. Ese es el flujo normal, ahí no hubo errores. Pero yo me podría equivocar en el ingreso de la contraseña, podría dejar el campo de la contraseña en blanco, podría yo dejar, qué sé yo, ¿cierto?, el formulario abierto 3 horas y cuando lo voy a enviar, entonces ya está desactualizado, ¿cierto? Recuerden que algunos sistemas tienen sistemas de seguridad por los cuales debe el formulario no llevar mucho tiempo, ¿cierto? De no diligenciarse, porque la sesión, por ejemplo, podría vencerse. Entonces por ahí puede haber un error
Todos esos errorcitos que estoy describiendo son flujos alternativos que también se colocan en la tabla, ¿no? En la tabla yo puedo decir, si el usuario dejó el password incompleto, entonces el sistema ya no le muestra la ventana de login, ¿cierto? No, sino que yo aquí escribo el sistema, voy directo al error, ¿cierto? El usuario deja el campo contraseña en blanco, el sistema muestra un mensaje de error y lo devuelve a la pantalla de login, ¿cierto? Entonces eso lo describiría yo en el flujo alternativo. Entonces, volviendo acá, esos dos párrafos deben incluir ambas cosas, tanto el flujo básico como los flujos alternativos, es decir, el caso de uso funcionando bien y sus errores. Listo, 2 párrafos. Aquí el gancho o la trampa es cómo definir 2 párrafos, ¿cierto? Entonces miren que realmente dependiendo del autor que ustedes consulten, un párrafo se puede definir, o la extensión de un párrafo se puede definir de distintas maneras. Yo en algún momento, ¿cierto? Leí pues un pequeño libro que ahorita no recuerdo el título, se los puedo consultar luego si me recuerdan por WhatsApp para yo enviarles el material, pero yo leí un libro para escritura científica y daba unos números muy interesantes. Decía que un párrafo corto típicamente tiene 10 renglones y uno muy largo tiene 20. Entonces podríamos hablar que un párrafo sería entre 10 y 20 líneas. Así las cosas, un caso de uso, ¿cierto? De 2 párrafos debería ser más o menos entre 20 y 40 renglones, siendo 20 un caso de uso ok, corto, y 40 un caso de uso pues ya enorme, ¿cierto? Larguísimo. Pero serían como 2 parámetros pues digamos relativamente aceptables. Les repito, ese párrafo y su extensión pues va a variar de acuerdo al autor que ustedes consulten, de cuánto es un párrafo, ¿cierto? Pero son 2 números que yo les dejo de acuerdo pues a una fuente en escritura científica. Entonces, si el caso de uso es demasiado largo, va a ser muy difícil generar a partir de él un diagrama de secuencias. Esto es lo que ustedes van a ver en el curso que viene, ¿cierto? Los diagramas de secuencias. Entonces, un caso de uso, si es muy grande, va a ser que sea muy difícil hacer este diagrama. Entonces, por eso buscamos que el diagrama no sea ni muy grande ni muy pequeño. El diagrama de casos de uso, perdón, la especificación del caso de uso, que sean 2 parrafitos, porque si no luego hacer ese modelo, ese diagrama de secuencias, pues va a ser muy difícil. Y básicamente en esos 2 párrafos, esto ya lo hemos dicho, pero se los dejo para que ustedes lo revisen también cuando hagan lectura del material, debe hacerse 3 preguntas mágicas para escribir bien estos 2 párrafos, que serían el cuerpo, ¿no? A través de nuestro caso de uso. Tendrían que preguntarse qué pasa, ese es el flujo normal, el escenario soleado lo llama también la literatura en algunos casos, pero aquí es lo que ocurre sin que haya ningún error, ¿cierto? Ustedes simplemente modelan el proceso funcionando bien. La primera pregunta es qué pasa, la segunda pregunta es qué pasa luego, es como tratar de llevar las preguntas hasta que termine el flujo normal. Cuando se acaba el flujo normal, entonces yo empiezo a pensar en los flujos alternativos y ahí viene la tercera pregunta. ¿Qué puede pasar si las cosas no van bien? ¿Cierto? Me dejaron un campo mal llenado, me colocaron números donde iban letras o viceversa, ¿no? Letras donde iban números. Me colocaron una fecha en el pasado, en un formulario, una fecha que no tiene sentido. Ya dije, me dejaron el campo en blanco, ¿cierto? Me dejaron el campo en blanco, en fin. Yo empiezo a preguntarme de todos los posibles escenarios donde mi caso de uso funcionaría mal, y cada uno de esos escenarios es un flujo alternativo. O sea que esto no es un solo flujo alternativo, son varios, ¿cierto? Cada flujo alternativo es como cada uno de los errores que pueden ocurrir, y yo debería especificar todos esos escenarios donde las cosas no van bien. A eso se lo llama también escenario lluvioso, ¿cierto? En la literatura. Podemos hablar de flujo normal y alternativo, o de escenario soleado y escenario lluvioso. Es lo mismo. No sé si hay preguntitas con este. Yo espero que este sea pues relativamente claro, ¿cierto? 2 párrafos. Miren que el ejemplo que hicimos ahorita era súper cortico, ¿cierto? Típicamente un caso de uso es un poco más largo. El 9. Hacer el diagrama de casos de uso primero, ¿cierto? Entonces, un diagrama de casos de uso muestra múltiples casos de uso. Entonces, el texto de cada óvalo es el título del caso de uso, el actor se representa con un stickman y es análogo a un rol que juega el usuario. O sea, básicamente ahí estamos hablando es de el famoso diagrama, ¿no? De los casos de uso, que pues lo tenemos un ejemplo aquí fácil en el material azul. Entonces, lo primero que yo debo hacer es este diagramita, ¿cierto? Yo debería hacer mi diagrama de casos de uso. Si el sistema es muy grande, es probable que este modelo de casos de uso no sea un solo diagrama, sino que sean varios.
Yo puedo tener 4 o 5 diagramas, ¿cierto? Hacer un diagrama por módulo. Ya es un tema de modelamiento, pues donde ustedes tienen creatividad para partir el diagrama en porciones, en secciones. Pero la idea es que primero empiecen haciendo este diagrama, ¿cierto? Y aquí hay unas definiciones sencillas, pero que es importante que las recuerden. A menudo cuando estamos trabajando en este tema se nos olvidan estas cosas. Entonces el texto en el óvalo es el título del caso de uso. Un diagrama de casos de uso muestra múltiples casos de uso. No confundir un diagrama con un solo caso de uso. Hay veces que los analistas tienden a confundir eso, ¿cierto? Piensan que un diagrama de casos de uso es un solo caso de uso y empiezan a modelar el proceso paso por paso en el diagrama, y ese es un uso incorrecto, ¿no? Del diagrama. El diagrama de casos de uso muestra múltiples casos de uso y cada bolita es uno de esos casos de uso. Bueno, y vamos en este. El actor se representa con un stickman, ¿cierto? Que es el muñequito, pues, de palitos, y es análogo a un rol que juega el usuario. El actor, ojo, es externo al sistema, y el actor puede ser un humano o máquina, esto ya lo mencionamos. Una asociación entre el actor y el caso de uso, o sea, una flecha, ¿cierto? Una línea, en realidad no vamos a usar flechas con dirección, sino una línea. Entonces, una asociación entre el actor y el caso de uso significa que ese actor es el responsable de llevar a cabo ese caso de uso, ¿cierto? Entonces es bien importante que pongamos la línea para mirar cada caso de uso quién es el responsable. Como hoy de tiempo, no paremos aquí, chicos. Vamos a detenernos aquí, esto de voz activa y voz pasiva, aquí me demoro un poquito más. De la próxima clase continuamos. No sé si tienen preguntitas o dudas hasta esta parte, ¿no? 2 párrafos y hacer el diagrama de casos de uso, con esas definiciones básicas de lo que es el diagrama. ¿Sí es claro hasta acá? Bueno. Entonces, chicos, yo creo que podemos dejar hasta acá. Yo voy a parar aquí la grabación. Profe, sí, es claro. Yo quería preguntarle, ¿este documento ya está en el...? No, este documento no se los he compartido todavía, pero venga, yo se los comparto ya mismo. Sí, por favor. Vamos a pasarlo ya mismo. Este material es el 16. Se los voy a colocar ya. Entonces, ahí debería quedar. Entonces, gracias por la pregunta. Yo les iba a decir que, a ver, yo voy parando la grabación, pero aquí ya terminamos.